Hola, ¿cómo están? ¿Listos para otro video de la lección número 3 de misión y propósito de la iglesia? Venimos entendiendo que esta lección se comprende con respecto a la Gran Comisión. Y entonces hemos venido analizando en el primer video los pasajes de Mateo y de Marcos, que son las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles previo a su ascensión, allá en Galilea, en el monte. Vamos ahora, el día de hoy, en este video, a poder presentar lo que es Lucas, Juan y el libro de Hechos, también con esas palabras de Jesús con respecto a la iglesia. Vamos a hacer una oración y nos encaminaremos a la lección del día de hoy. Oremos. Dios, te damos gracias porque nuevamente nos permites aperturar este tiempo de estudio y de análisis de tu palabra y poderlo presentar también a tus hijos, estudiantes en la UCLA. Te pido, Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuevamente que tú seas el que entregue el conocimiento, el que genere la sabiduría y la revelación de tu palabra en nuestras vidas. Te pido, Dios, por cada estudiante, ayúdales ya para esta tercera semana a fortalecer sus estudios, a acomodar sus horarios y que por sobre todas las cosas entiendan que si han dispuesto en su corazón este tipo de estudio y este tipo de análisis, mi Dios, rumbo a obtener una licenciatura, que sea también un buen encargo el que tú seas el facilitador en sus tiempos, en sus cargas, en sus tareas, para que no sea gravoso, sino al contrario, que pueda ser muy bendito y cada vez ellos se pongan más entusiasmo y más empeño en sus materias y en sus tareas. Dios, te amamos y te bendecimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Ayúdanos en este video a entender tu palabra. Amén y amén. Bueno, estamos viendo Lucas 24. Lucas 24 es lo que comprende a continuar de forma cronológica, tal cual tenemos el canon de la palabra de Dios con respecto a las palabras de Jesús. Es un poquito más largo y extenso en cuestión de versículos, pero la verdad es que no tiene tanto como lo que tenía Mateo y Marcos con respecto a la instrucción de Jesús. Pero habrá que sumar lo que podamos encontrar en cuestión de como lo dije en un ejemplo alegórico, en este accidente, ¿no? Este accidente de toparse Jesús con sus discípulos por última vez en el monte de Galilea. ¿Qué fue las palabras? ¿Cómo los animó? ¿Cómo los consoló? ¿Cómo les provocó en su corazón esas últimas palabras para que los discípulos cumplieran? Bueno, ya no discípulos, los apóstoles cumplieran todo esto que les está siendo encargado. Lucas 24.1 empieza nuevamente con el primer día de la semana, entonces podemos entender que el accidente o el suceso de que Jesús hable con ellos principia posterior a su resurrección. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas de esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, ellos dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, mas ha resucitado. Acordaos, nuevamente la instrucción, de que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y regresando al sepulcro dijeron todas estas cosas a los 11 y todos los demás. Eran María Magdalena, Juana, María de la madre de Jacobo y las demás que estaban con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, ya no discípulos. Pero a ellos les parecía como una locura las palabras de ellas y no las creían. Entonces levantándose Pedro, corrió al sepulcro y asomándose hacia adentro, miró los lienzos puestos solos y se fue maravillándose en sí mismo de aquello que había acontecido. Y he aquí, y he aquí el mismo día, dos de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 70 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí de todas estas cosas que habían acontecido, y sucedió que mientras conversaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminó con ellos. Mas los ojos de ellos estaban embargados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y estáis tristes?
Y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú solo un forastero en Jerusalén, y no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús el Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como príncipes de los sacerdotes y nuestros magistrados le entregaron a condenación de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y además de todo esto, hoy es el tercer día que estas cosas acontecieron. Aunque también unas mujeres de entre nosotros nos han asombrado, las cuales antes del amanecer fueron al sepulcro y no hallando el cuerpo vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, las cuales dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, mas Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para conocer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y todos los profetas, les declaró todas las escrituras lo concerniente a él. Y llegando a la aldea a donde iban, él hizo como que iba más lejos. Pero ellos le constriñeron, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado a ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y partió y les dio. Entonces les fueron abiertos y les reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora se regresaron a Jerusalén y hallaron los 11 reunidos a los que estaban con ellos y decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron las cosas que habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos hablaban estas cosas, Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces ellos, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Mas él les dijo: ¿por qué estáis turbados y suben pensamientos en vuestros corazones? Mirad mis manos, mirad mis pies, que yo mismo soy. Palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y habiendo dicho esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Entonces ellos le presentaron parte de un pez asado y un panal de miel. Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé aún estando con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Aquí es probablemente donde a partir del versículo 47 podemos empezar a tomar esa sinécdoque, que Jesús está empezando a decirles que es necesario que se predique su nombre, el nombre de arrepentimiento, en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecado en todas las naciones, comenzando principalmente desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas, y aquí yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, mas vosotros quedaos en las ciudades de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Y los condujo fuera de Betania, y alzando las manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos fue apartado de ellos y llevado arriba al cielo, y ellos habiéndole adorado, regresaron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Ok. Como te comento, Lucas no es muy preciso porque no lo vivió. Recuerda que Lucas es un investigador y está tratando de entresacar, y no sabemos verdaderamente de quién, porque así no nos lo dice la escritura y tampoco otros escritos, a quién fue que preguntó o cómo fue que indagó con respecto a lo que Jesús hizo. Probablemente por eso no aparece el suceso de lo que habla en el monte con los 11. Pero lo que sí es importante es que Lucas añade algo que va a repetir en el libro de Hechos. Número uno, sí podemos tomar como sinécdo que la verdad, porque es una verdad generalizada, que Jesús está pidiendo que se predique en su nombre a todas las naciones. Aquí cambia un poquito, no es tanto una enseñanza, sino que se predique el arrepentimiento y la remisión de pecados a todas las naciones, empezando por Jerusalén. Y entonces, para Lucas es importante porque probablemente le llamó mucha la atención que Jesús
les dijera, o a él haber investigado, Lucas investigó que Jesús les dijo: he aquí yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, esa promesa que había hablado con respecto al Paracleto, con respecto al Consolador, parte vital en el proceso que ya hemos venido hablando. Creo que ya no tengo que ser reiterativo, ese proceso de que Cristo es la roca, Pedro la roca, tú y yo la roca. Y para ello entonces necesitaban los discípulos en aquel entonces conocer al Paracleto, Juan 14, Juan 16, lo que vimos en otro video anterior. Y bajo esa perspectiva entonces es que Jesús no podía irse de la tierra sin dejarles ese consolador. Y él mismo dice que lo enviaría, la promesa de mi Padre, para que entonces pudiesen cumplir la misión o el propósito. Entonces podemos ver que dentro de la misión está implícitamente arraigada la manifestación del Espíritu Santo. Y que dentro de ese propósito o de los propósitos que estamos entresacando de los versículos que estamos leyendo, entonces directamente la relación del Espíritu Santo es primordial. Y sin Espíritu Santo entonces no hay cumplimiento de, porque es como ir a la guerra sin fusil, es como ir a la escuela sin lápiz y sin papel. Si me explico, es tratar de cumplir algo que es imposible porque necesitamos del Espíritu Santo para poderlo cumplir. Y en esa verdad bendita entonces tú y yo podremos entender que para Lucas le es llamativa la intención de Jesús de dar este Paracleto. En Juan fue profetizada o anunciada, porque Jesús mismo la anunció, Juan 14 y capítulo 16, pero también entonces podemos ver que para Lucas es importante, y esto es lo único que vamos a añadir. Por otro lado, hay que entender que Lucas 24:47 menciona que es importante entonces que se predicase el nombre de arrepentimiento y remisión de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y que ese es parte del propósito primordial de que podemos extraer de Mateo y de Marcos con respecto a la Gran Comisión. Bueno, entonces, ¿qué estamos sumando específicamente de Lucas? Estamos sumando que para Lucas es importante el ser investido de poder. Y ahí es donde se fueron. Ahí es donde estuvieron esperando específicamente en el templo, alabando y bendiciendo a Dios para Lucas, ¿no? Fueron a Jerusalén a ese famoso aposento alto, como se conoce en el libro de Hechos. Pareciera también que es muy importante, de repente, un poquito de frases que podemos ver en Lucas, la importancia de consolar, de acompletar, de preparar para la tarea con una manera cabal y firme, en fortaleza, a los apóstoles en este caso, a los 11. Y el camino de Maús está empezando a aparecer en Lucas 24, en donde estos dos hombres platican con él. Y también obviamente las palabras de bendición, de consuelo, entiéndase consuelo por lo que ya vimos en el video, ese a completar, ese restituir en sus almas y en sus vidas lo que les hacía falta para nuevamente salir. Porque recordaremos que los apóstoles ya estaban con miedo y estaban pues obviamente bajos de ánimo por entender que Jesucristo murió y no le habían visto resucitado. Entonces todo esto los había pues hecho sucumbir, ¿no?, en su interior. Como te comento, Lucas no nos presenta mucho y probablemente no nos presenta mucho porque no lo vivió, pero no porque no lo haya vivido no podemos incluir estas palabras que él mismo está atestiguando de parte de su investigación, ¿no?, a Teófilo. Entonces, toda esta bendita historia de Lucas 24:46 al 24:49, lo único que nos engloba es que se repite la idea de predicar el nombre de Jesús a todas las naciones, incluyendo arrepentimiento. Sin arrepentimiento y remisión no hay remisión de pecados. Esto es muy importante y lo vemos desde el principio, incluso del libro de Génesis. Sin arrepentimiento no hay expiación, podríamos decir en ese sentido. Entonces el arrepentimiento es pieza clave para el Evangelio de Dios y lo podemos añadir, ¿no?, dentro de la misión, predicar el arrepentimiento para llegar a un propósito, que la gente sea salva. Y aquel que sea salvo, o más bien aquel que crea y sea salvo y sea bautizado, aquel que crea y sea bautizado será salvo, y ese será salvo tendrá las señales, como lo vimos en el video anterior. Vamos a pasar entonces a Juan. Como te digo, Lucas no tiene mucho que darnos, por lo menos en este primer contexto del capítulo final de Lucas. Pero para Juan, puedo serte honesto, Juan nos va a presentar, no es un evangelio sinóptico, es un evangelio diferente, es un evangelio de la persona que se nos narra en los evangelios, que era el discípulo amado,
y por ende nos presenta otra manera de ver completamente distinta a lo que Mateo y Marcos nos pudieron haber presentado, y por supuesto aún incluso Lucas. En Juan 20, vamos a empezar en Juan 20, aunque Juan tiene 21 capítulos, vamos a empezar en Juan 20. Y Juan 20 nos va a explicar un poquito lo que Jesús ya hace con los discípulos posteriormente en sus apariciones, ¿no? Para eso tendremos que analizar a Juan en su capítulo 20, obviamente desde el principio, para que entonces encontremos la congruencia del movimiento como lo hemos estado viendo después de su resurrección. Vamos a ver si así podemos encontrar exactamente lo mismo. Fíjate, Juan 20 empieza diciendo de la misma manera. El primer día de la semana, en su versículo 1, Juan 20 nos dice que siendo aún oscuro, María Magdalena vino al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y vino Simón Pedro y el otro discípulo en este, a quien amaba Jesús, es Juan, el que está escribiendo. Se han llevado el del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto, pero entonces Pedro entonces salió y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, mas no entró. Luego Simón Pedro tras él llegó y él sí entra al sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre su cabeza, no puesto con los lienzos, sino envuelto en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Entonces los discípulos se volvieron a sus casas, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y llorando se inclinó y miró dentro del sepulcro, y vio dos ángeles en ropas blancas que estaban sentados, el uno de la cabeza, a la cabecera y el otro a sus pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Ella les dijo, porque se han llevado a mi Señor, no sé dónde le han puesto. Y habiendo dicho esto, volteó hacia atrás y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú le has llevado, dime dónde le has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Rabón, ¿y qué quiere decir maestro? Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre, a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. Vino María Magdalena dando las buenas nuevas a los discípulos que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. El mismo día al anochecer, siendo el primero de la semana, estando a las puertas cerradas en donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y poniéndose en medio les dijo, paz a vosotros. Recuerda que vamos a tomar un tiempo para analizar este asunto de la paz, ¿no? Entonces ahorita no lo voy a descubrir, pero voy a mencionarlo a través de la explicación de Mateo 10, cuando dice que declares la paz, que saludes, ¿no? En ese sentido, y que vuestra paz se quedará en ese lugar. Jesús vuelve a utilizar del término de la paz y dice, paz a vosotros. Habiendo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y entonces los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló en ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo, y sopló. Aquí hay una apreciación nueva en el versículo 23. A quienes remitieres los pecados les serán remitidos, a quienes se los retuvieres les serán retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, hemos visto al Señor, y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en un costado, no creeré. Y 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Entonces vino Jesús, pasando las puertas cerradas, y poniéndose en medio, dijo, paz a vosotros. Y entonces dijo Tomás, mete tu dedo aquí y ve mis manos, y da acá tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Y Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y le dijo, Tomás, porque me has visto, creíste. Bienaventurados los que no han visto y creyeron. Ciertamente muchas otras señales Jesús hizo en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Okay. Fíjate qué interesante y hermoso es las palabras de Juan, sobre todo ahora si lo leemos de forma inversa. Juan está reconociendo que él está escribiendo poco con respecto a lo que Jesús ha hecho.
y que lo que escribe tiene una intención solamente sobria y bendita, en el sentido de que solamente hay que creer en Jesucristo y tener bien en su nombre. Menciona lo de Tomás, menciona obviamente lo de confortar el corazón de los discípulos para irlos preparando para su misión. Y apenas estoy en Juan 20, vamos a leer Juan 21. Pero sorprende en sus palabras porque parecería que no tiene ninguna congruencia con lo que hemos estado viendo con Mateo, con Marcos y obviamente con Lucas. Lucas ni menciona nada de estos sucesos. Pero para Juan le es importante mencionar que posterior a su resurrección y a que las mujeres, e incluso él mismo se da cuenta, porque él así lo menciona en este capítulo, que el cuerpo de Cristo no está presente en el sepulcro, para él es importante mencionar las visitaciones previas y específicamente un par de palabras interesantes, en donde me detengo fuertemente que tiene que ver con Juan 20, versículo número 21. Jesús les dice, paz a vosotros, y entonces sopla el Espíritu Santo de Dios sobre la vida de los discípulos y les da una frase que, pues nuevamente los teólogos debaten de una manera impresionante. A quienes remitieres los pecados les serán remitidos y a quienes se los retuvieres les serán retenidos. Tenemos que hacer estudio, obviamente, de esta porción, aunque no aparece en Mateo, aunque no aparece en Marcos, menos aparece en Lucas, solamente la menciona Juan. Tenemos que hacer estudio de ella porque es parte de la sinécdoque. Es parte de lo que estamos viendo como una parte por el todo y todo por una parte. Pero lo que es importante entender es, hijo, es una frase difícil, es una frase fuerte. Quiero empezar con lo difícil. ¿Qué es lo difícil? Lo difícil que es que incluso la religión más abundante que hay aquí en México, que es la católica, toma este versículo como principio para hacer lo que ellos hacen. ¿Y qué es lo que ellos hacen? Ellos usan al padre o sacerdote como el intermediario para poderle decir a la persona, te perdona Dios o no te perdona. De hecho dicen, yo te perdono. Cuando te metes aparentemente ahí en el confesionario y el Padre está escuchando tus pecados y te estás confesando, entonces el Padre tiene esa investidura de poder, de capacidad para decirle al católico que está confesando sus pecados, te perdono, hijo, te perdono. Y esto quiere decir que Dios te perdona, ¿no? De aquí viene, de aquí sale, de este versículo en particular es de donde se gesta esa función sacerdotal en los padres o clérigos de las iglesias católicas. La pregunta es, ¿qué significa? Y tengo que decir lo que significa la tilde, mas tú me permitirás conocer, porque te lo solicito un poquito, ayúdame a entender qué es lo que tú percibes también de esta porción, cómo la entiendes tú. Yo te tengo que decir lo que la palabra de Dios dice, que después de haberle soplado Jesús, el Espíritu Santo, y les decir, recibid el Espíritu Santo, les deja esta frase impresionante de que a quien remita los pecados les serán remitidos y a quienes se los retengan les serán retenidos. En pocas palabras, a quienes perdones van a ser perdonados y quien no perdones no va a ser perdonado. Porque el tema de remitir y el tema de retener tiene que ver con que la persona, y solamente estoy hablando del versículo 23 en un exégesis tal cual lo dice el griego, que la persona pueda ser absuelta de su pecado y lo deje ir, o que verdaderamente los tenga retenidos. Y tú sabes, simplemente ya por entendimiento bíblico, que una persona con pecado retenido en su vida no alcanza salvación, no alcanza la prosperidad, no alcanza el perdón de Dios y por ende no alcanza la vida abundante. Lo que está es un pasaje difícil, es un pasaje muy muy fuerte, sobre todo porque, como te digo, esta es la base escritural para que los católicos hagan lo que hacen en función de confesión y perdón de pecados en una iglesia local en ese sentido. Pero, si tengo que serte honesto, que esta porción bíblica tiene mucho, mucho, mucho que ver con perdonar a las personas. Y entonces tendremos que ver
las diferentes partes y porciones bíblicas en donde Jesús manifiesta el tema del perdón. Y por excelencia está el Padre Nuestro, Mateo capítulo número 6. El Padre Nuestro nos indica algo bastante interesante. Y nos dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venos tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, pero específicamente en el tema de perdón dice: perdónanos así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, amén, porque tuyo es el reino, el poder, el dominio, por los siglos de los siglos, amén. Ok, ahí acaba el Padre Nuestro. Pero el tema del perdón es muy significativo porque hay una relación directamente proporcional entre cómo yo perdono y cómo la gente es perdonada. Podríamos desentrtejer, de hecho, porque así Dios lo empieza a manejar a través de los evangelios, sobre todo en Mateo, nuevamente también, cuando Jesús dice: cuando vengas delante del altar y presentes tu ofrenda y te acuerdas que alguien tiene algo en contra tuya, entonces vas y tienes que generar una condición de restauración en temas de perdón. Perdone, en temas de perdón. Entonces, en ese sentido, tenemos que ser muy honestos en que el tema del perdón es un tema de obstáculo delante de la presencia de Dios para su manifestación. ¿Por qué de obstáculo? De obstáculo en el sentido de que no exista, de libertad en el caso de que sí exista. Si sí existe el tema del perdón, entonces podrá haber esa libertad y podrá haber esa bendición de recibir la presencia y la manifestación de Dios para prosperidad en la vida de las personas. Pero el tema del perdón tiene dos vías. El tema de quien provocó el problema y el tema de quien recibió el problema, ¿no? En pocas palabras, el problema de quien daña y el problema de quien es dañado. El problema de quien daña, él indubitablemente debe de pedir perdón. Pero no obstante, aunque no pida perdón, el tema de perdón de lo que Dios nos está pidiendo es que perdonemos, independientemente si nos piden perdón. Es más, según lo diría Jesús en el ejemplo que nos pone con respecto al altar, es: si el otro, si el hermano tiene algo en contra mía, entonces busca la restauración. Si en algo te dañó, si en algo provocó una situación difícil contra ti, entonces tú restaura, tú sé el que perdona. ¿Por qué? Porque sí hay una fuerte línea de pensamiento teológico en diversos pasajes del Nuevo Testamento, y sobre todo también en el Antiguo, en donde si no hay expiación, si no hay destrucción de lo que se está interponiendo entre Dios y tú, entonces no va a haber bendición, no va a haber manifestación de Dios. Por ende, el tema del perdón, de la remisión de los pecados, de la expiación, si lo quieres ver así, de los pecados, también es un tema de dominio, de misión y propósito de la iglesia. ¿Para qué? Para que entonces la gente pueda entrar y encontrar la conexión entre Dios y la persona o los hombres. Pero es fuerte este pasaje en particular porque les está dando una autoridad sobre el tema del perdón. Como jueces a las naciones de determinar quién sí puede ser perdonado y quién no puede ser perdonado. Y cuando hablamos esa frase así tal cual acabo de mencionar, olvídate, incluso a un servidor le causa problemas porque pues obviamente somos seres humanos. ¿Y quién pudiese tener el entendimiento como para decir este sí, este no, este sí, este no? Es muy complicado. Por eso, obviamente, como cristianos desestimamos perfectamente y completamente lo que hacen los católicos. ¿Cómo el sacerdote puede ser capaz de perdonar o no? Solo Dios da perdón, solo Cristo es el que perdona. Entonces, pero es un pasaje difícil. Y es un pasaje difícil porque sí está en los originales. Este versículo 20-23 sí yace en los originales. Este sí en particular no existe de otra manera. Entonces, Dios está dando la capacidad, Dios está dando
la capacidad, la autoridad sobre el tema del perdón y sobre el tema de los pecados. Pero a mí me gusta pensarlo primero en una primera esfera. Piensa jurídicamente, te quiero hacer pensar jurídicamente. ¿En qué? En que hay un litigio que se está persiguiendo con una persona que te hizo daño. Imagínate que te robaron 100,000 pesos y obviamente lo estás persiguiendo de manera jurídica y con abogado y toda la cosa. Ok. El juez va a desestimar el caso y va a perdonar y va a absolver a la persona que te robó 100,000 pesos si tú, como individuo, le perdonas y lo absuelves. Si no lo perdonas y no lo absuelves, entonces esta persona seguirá siendo perseguida por la ley. Aunque se demuestre que verdaderamente sí robó los 100,000 pesos y que los debe de pagar, si en algún momento determinado tú le perdonas y delante de la ley dices no me debe ya nada, entonces esta persona, aunque se haya demostrado que sí lo provocó y que sí lo debe, entonces queda absuelta de ese error y de esa deuda. Ese es el tema de remisión de pecados, ese es el tema de perdón. Ok, pero en ese tema en particular es bastante interesante entonces lo que provocamos con nuestra vida nosotros con respecto a las personas que nos han lastimado. Puede que esta persona diga, perdón, me equivoqué, ya no lo vuelvo a hacer. Pero si tú no desestimas y absuelves con perdón lo que esta persona te hizo, entonces no importa mucho lo que esta persona diga. Depende de ti que tú le quites esa carga, que tú le quites esa deuda. Entonces a mí me gusta pensar este versículo en particular de esa manera. A quienes tú perdonas, pues obviamente van a ser perdonados, es por obviedad. Yo ya no les estoy tomando en cuenta. ¿Y dónde podemos ver una relación en esa bendición? Con Jesús, que aún incluso en la cruz, muriendo, les dice a su Padre, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Y por ende, entonces, aunque ellos sí tengan culpa, aunque ellos sí estén haciendo lo que están haciendo, Dios relaciona que la persona que está siendo afectada ya perdonó. Y por ende ya no existe que perseguir, legalmente hablando. Lo mismo que sucedería en un tema judicial, en un tema jurídico. Por más que se demuestre que sí se robó, que sí se violó, que sí se mató, que lo que sea, si la persona perdona, la dañada en este sentido, pues ya la otra persona no llega a la cárcel y no vive su sentencia de deuda, ¿no? En todo este sentido. Entonces, yo entiendo en una primera instancia esta situación, que obviamente Dios está dando autoridad a que reconozcamos que como hijos de Dios tenemos un poder sobre el perdón con respecto a lo que la gente nos hace. A quienes perdonemos, pues obviamente les será absuelto. Y bendita historia de que haya ese perdón, porque entonces sucederá como dice Mateo capítulo número 6 en los versículos del Padre Nuestro. Perdónanos así como nosotros perdonamos. Entonces habrá una relación de perdón. Y yo perdono a Dios, tú perdóname. Y Dios dirá, sí, te veo que perdonas, yo te perdono. Según lo que dice el Padre Nuestro. Pero en ese tema entonces de poder sobre el perdón, si yo no perdono, entonces tengo amarrada a la persona para que no pueda ser perdonada. Y probablemente es lo que Jesús les está queriendo dar a entender a los discípulos que tienen con respecto al perdón. Si tú no perdonas, entonces simplemente le van a ser retenidos sus pecados. Le va a ser retenida esa deuda. ¿Con respecto a qué? Lo que te hizo a ti, lo que me hizo a mí. Es decir, ese es un tema aparentemente de perdón directo, lo que a mí me hizo. Y esto es muy significativo nuevamente si lo piensas de forma relacional. Mente en el tema jurídico, en el tema judicial. Bueno, no sé si hasta aquí tengas alguna duda, también házmelo saber. Por otro lado, entonces, es una, es una premisa después de estos silogismos muy sencilla de entender. Yo perdono, tú eres absuelto. Yo no perdono, tú no eres absuelto. Y aunque tú quieras salirte de la situación de querer ser absuelto y perdonar, e incluso pagar, si yo no te perdono, no eres absuelto. Ok. Eso ya como que ya lo vimos un poquito.
Pero existe otra línea de pensamiento, y esta es la que probablemente a veces omitimos. No sé si sí, y lo dejo en tu discernimiento. Yo sé cómo lo aplico en el ministerio y te pudiese animar a que lo hicieras, pero no se trata de cómo yo lo hago en el ministerio. Te quiero dar a entender lo que también el pasaje está diciendo. Y lo que también el pasaje está diciendo es en una función general. Llega una persona específicamente buscando el perdón de Dios y tú te enteras de lo que hizo. Y si tú dices, ¿es perdonado esto? Entonces es perdonado. Aunque incluso, según el ejemplo de Jesús en la cruz, no esté pidiendo perdón por ello. Si tú decides como ministro de Dios que sea perdonado, le será perdonado, aunque la persona no esté ejercitando el perdón o la devolución de lo que robó o la restitución de lo que provocó. ¿Dónde vemos este ejemplo? Vas a decir, esto es una locura, pero ¿dónde vemos este ejemplo? Lo vemos en Jesús. No se ven los que lo mataron que estén pidiendo perdón, al contrario, están encolerizados y llenos probablemente de demonio, matando a Cristo. Y Cristo dijo, no les tomes en cuenta esto, los perdono. Y Dios dijo, ok, perfecto, esto no les he tomado en cuenta porque tú lo has decidido así. Ellos no están pidiendo perdón, pero tú sí estás soltando, tú sí estás perdonando. Y por otro lado, entonces, donde vemos también este ejemplo de recuerda que todo tiene que ser reproducido porque los discípulos lo hayan provocado en alguna manera, lo vemos en la vida de quién? De Esteban. Esteban en Hechos, capítulo número 8, en su muerte, podemos ver claramente cuando está siendo muerto, y cuando está siendo muerto provoca las mismas palabras de Jesús de perdónalos, no les tomes en cuenta este pecado. Y entonces podríamos relacionar de forma directa, porque es un tema de perdón, este pasaje. Jesús decide remitir los pecados, aunque no estén pidiendo perdón. Esteban decide remitir los pecados, aunque no estén pidiendo perdón. Y probablemente porque como ministros hemos sido llamados a dar vida y no muerte, a dar camino de consolación y de prosperidad. Pero como lo diría el apóstol Pablo en Corintios, hemos sido llamados al ministerio de la reconciliación. Y entonces, para que exista mayor reconciliación y menos cargos a la vida de una persona, como ministro puedes decir, te es perdonado, te es perdonado, te es perdonado, aunque tú no estés pidiendo perdón. Pero estos dos ejemplos de lo que te estoy presentando, de lo que bíblicamente puede ser entendido en cuestión del exégesis y de la hermenéutica, entonces, estos dos ejemplos se circunscriben a lo que me hacen a mí. La pregunta, la pregunta, y eso también lo vemos en el tema judicial o jurídico de nuestras naciones, como lo conocemos en México sucede, es si también entra la tercera opción de lo que significan estas palabras en Mateo, en Juan 20:23. ¿Y qué es lo que significa Juan 20:23 entonces? Que aunque no te lo hayan hecho a ti, tú como ministro y juez sobre la tierra, puedes decir que esta persona es perdonada. Y si tú lo decides, entonces es perdonada. Y si tú lo decides, entonces le es retenida como juez delante de Dios y de los hombres. ¿Hay ejemplos bíblicos que participan de esto? Sí, y aún incluso Pablo entiende que nosotros deberíamos estar juzgando las situaciones de dentro de nosotros como iglesias y determinando lo que sí procede y lo que no procede. Podríamos decir que también es una situación que comprende de manifestar ese señorío y toda potestad me es dada, como también sucedía antiguamente a través de los reyes de Israel. Los reyes de Israel tenían la autoridad como para decretar si sí era perdonado o si no era perdonado, aunque no la persona no estuviese pidiendo perdón, o aunque la persona no aceptase el perdón incluso. Pero como juez, si un juez desestimaba, si un rey desestimaba un caso y le otorgaba el perdón absoluto, aunque la otra persona no quisiera perdonar, era perdonado y le era quitada la deuda y ya no era perseguido. Y pudiese pasar entonces como la situación de lo que sucede a veces jurídicamente o judicialmente en nuestro México con respecto a casos en donde la persona sí lo está acusando, la persona se está defendiendo y el juez determina, bueno, tú no lo quieres perdonar, pero yo encuentro las herramientas de que esta persona debe ser perdonada. Y es perdonada. Se encuentra culpable. Digo, inocente, perdón.
Entonces, si vemos todas esas tres partes que funcionan en lo natural, creo yo, sí funciona de manera espiritual en este versículo. Con lo que te hacen a ti directamente. Y vienen y te piden perdón. Perfecto, remitieres los pecados si les serán remitidos. Y si no lo perdonas, pues no les será perdonado. Ok. Lo que te hacen a ti directamente, pero no está pidiendo perdón él, de todas maneras tienes la autoridad para perdonarlo. Y le es perdonado. O para retenerlo y que le sea retenido. Pero lo más interesante, y es ahí donde quiero escuchar tus comentarios, aunque sea un tercero, aunque sea un X, si tú decides, conociendo el caso, que reciba perdón, recibe perdón. Aunque no lo esté pidiendo y aunque no lo esté aceptando la persona dañada. Es parte de fungir como ese rey, ¿no? Dios nos hizo un pueblo de reyes y sacerdotes. Es como esa opción también, si lo quieres ver así. Un ministro de Dios puede ser un sacerdote, sí, puede ser un rey, sí, en figura de lo que el Espíritu Santo nos permite hacer, ya entendiendo que toda potestad nos es dada. Te estoy llevando de la mano a lo que el versículo sí dice, mas nuevamente quiero escuchar cuál es tu apreciación. Me gustaría conocer tus comentarios. Esto es lo que dice Juan 20. Y entonces hay que sumarlo, que aquí hay una instrucción de propósito y de misión, más bien de misión, dentro del propósito que la gente reciba el perdón de Dios, la reconciliación. Dentro de la misión entendemos entonces que Juan 20:23 está diciendo que a quienes remitan los pecados les serán remitidos y a quienes se los retengan les serán retenidos. Palabra de Dios. Paso entonces ahora a Juan 21. Juan 21 nos va a presentar una interesante apreciación. Ya no viene una instrucción después. Después se manifiesta junto al mar de Tiberias y estaban juntos Simón Pedro y todo eso. Y aquí específicamente habla con Pedro referente a que apaciente a sus corderos. Podríamos entender de forma directa hacia Pedro, pero también hacia los discípulos, que Jesús está encomendando algo más y le está añadiendo una cualidad más y le está añadiendo una función más, pero también propósito adicional a la roca que es Pedro. Y obviamente en el sentido de como estamos viendo, también se añade a ti y a mí. Entonces, como propósito general también de la misión y propósito de la iglesia, podemos entender que la palabra de Jesús pidiéndole a Pedro que apaciente sus ovejas o sus corderos, también es para ti y también es para mí. Debemos como ministros, como iglesias, tener el principio de propósito y de misión de apacentar a los corderos y a las ovejas de Dios en una relación de amor, no por obligación, sino en una relación de amor. Me voy un poquito rápido porque no quiero perderme mucho, pero Juan 21:13, entonces viene Jesús, toma el pan y les dio a sí mismo el pez. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a los discípulos después de haber resucitado. Y cuando hubieron comido, Jesús le dice a Simón, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Le responde, tú sabes que te quiero, según los griegos, ¿no? Y le vuelve a decir, ¿me amas? Versículo 16, y tú sabes que te quiero, le dice, obviamente, en griego. Son griegos diferentes, tú sabes que me agapeas, ¿no? Agape, el amor de Dios, y el otro dice, tú sabes que te fileo, tú sabes que te quiero. Entonces había hoy una estrecha relación en que el amor de Dios que estaba buscando Jesús en la vida de Pedro no era el mismo amor el cual expresaba y no era el mismo en que responde porque Pedro entendía perfectamente que le había negado y que era la primera vez que se topaba con Jesús y a solas y decía, híjole, me va a regañar. Y en lugar de regañarlo le dice, oye, yo solo quiero una relación de amor contigo, pero de un amor que te proyecte cumplir mis propósitos sobre tu vida y quiero que apacientes mis corderos, quiero que apacientes mis ovejas. Entonces obviamente dice Jesús en la tercera vez, ¿sabes que me amas? Digo, ¿me amas? Pedro le contesta, tú sabes que te amo, pero obviamente en fileo. Y obviamente Jesús le dice, bueno, apacienta mis ovejas. Y no te va a ir muy bien porque pues, se menciona obviamente cómo iba a morir Pedro, en cuestión de atado y encarcelado y ese tipo de cosas, y crucificado de hecho. Y obviamente entonces entiende esto Pedro y dice, bueno, al entender de cómo iba a morir,
Él le dice, oye, ¿y qué pasa con el discípulo amado y todo esto? Pero piensa en bendición, piensa radicalmente que parte del propósito también de la iglesia está inscrito en Juan 21. Y parte de ese propósito es lo que le dicta a Pedro, porque ya lo hemos venido relacionando. Jesús ubicando propósito en Pedro, Pedro ubicando el propósito en la iglesia. Entonces, en nosotros, ¿no? Como piedras. Entonces, de la misma manera, si Jesús le preguntó a Pedro si lo amábamos, digo, si lo amaba, también Jesús nos pregunta hoy, ¿lo amas? Y si lo amas, verdaderamente estarías dispuesto a apacentar a sus ovejas, a servirle, porque es parte del propósito de la iglesia. Muy bendito, por cierto. Más adelante entonces se menciona simplemente lo que el testimonio de Juan en el 21-24 es el testimonio que da es el discípulo, es verdad, es verídico, y también hay muchas otras cosas que Jesús hizo, las cuales si se escribiesen una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Y termina Juan. Entonces podríamos decir que Juan, capítulo número 20 y 21, añaden dos cosas. Añaden el principio de recibir al Espíritu, bueno, suman en la sinécdoque el principio de recibir el Espíritu Santo de Dios como capacitación para poder cumplir el ministerio, pero suman dos cosas. Juan 20 suma lo del tema del perdón, que lo acabamos de ver, y Juan 21 el tema de apacentar las ovejas, por una relación de amor que tengamos tú y yo para con Dios. Entonces ahí velo sumando, velo sumando. Por último, lo último que hemos de analizar en estos videos es que, pues el libro de Hechos. Y el libro de Hechos nos va a presentar entonces la última parte de lo que es las últimas palabras y encomiendas de Jesús a nuestra vida de iglesia. Recuerda que estamos analizando misión y propósito de la iglesia, pero no nos escapamos en lo individual, entonces también vamos a ver en el libro de Hechos las últimas instrucciones que Jesús dio previo a su subida, previo a su ascenso a los cielos, con respecto a tu vida en lo personal y con respecto a mi vida en lo personal. Bueno, veámoslo de esta manera. Hechos, capítulo número 1, ese investigador, teólogo, si lo quieres ver así, Lucas, presenta en Hechos los sucesos que correspondieron de forma significativa al ascenso de Jesús y las últimas palabras, en el capítulo número 1. En el primer tratado, Teófilo, ¿cuál es ese primer tratado? Estoy leyendo Hechos 1:1. ¿Cuál es ese primer tratado? Pues el libro de Lucas. Oh Teófilo, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, siendo visto de ellos por 40 días, y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando reunido con ellos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, lo cual es congruente de cómo termina el libro de Hechos, de que quedaron ahí en Jerusalén, en Jerusalén, en Jerusalén. Porque Juan a la verdad bautizó en agua, parte de lo que estamos viendo y veremos en un video en particular, los bautizos. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, 2 bautizos, no muchos días después de estos. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, y a la vez en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y una nube lo recibió, y lo encubrió de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí 2 varones con vestiduras blancas se pusieron junto a ellos, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Entonces se volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar. ¿Dónde estaban entonces? Estaban en el monte, en ese monte del Olivar, en Galilea. Ahí es donde recibieron, y es congruente a Mateo y a Marcos. Entrados, subieron al aposento alto, ya que una vez que regresaron a Jerusalén, donde moraban Pedro y Jacobo, y Juan y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón Celotes,
y Judas, hermano de Jacobo. Y todos estos perseveraban unánimes en la oración y ruego con las mujeres y con María la Madre de Jesús y con sus hermanos. Y en aquellos días Pedro se levantó en medio de los discípulos y habló todo lo que tuvo que hablar. Bendita historia. Con respecto a Judas. Y es donde hacen el escogimiento de Matías, ¿no? Como el 12º que faltaba. Bueno, independientemente del análisis de ese 12º Matías, lo que nos toca analizar son las últimas palabras antes de que Jesús ascendiera, porque es donde estamos parados en la lección del día de hoy, la gran comisión, la lección de esta semana, perdón. Entonces, hablando de la gran comisión, lo único que estaba faltando a todas las instrucciones que ya vimos, a todas las instrucciones de perdón, según Juan, a todas las instrucciones de amor, de apacentar la iglesia, a todas las instrucciones de ir y predicar el Evangelio a todas las criaturas, y ir y hacer discípulos, y de bautizarlos, y de enseñarles todas las cosas, y a todas las instrucciones que ya vimos, Jesús entiende que es necesario que no empiecen a hacer todo lo que Él ya dijo que tenían que hacer, que no hagan las situaciones hasta que reciban poder. Te lo voy a poner así de sencillo. Recibes una lista del mandado de mamá o de papá y quiere que vayas a ciertas tiendas y quiere que vayas a hacer cosas y quiere que vayas a hacer pagos y quieres que vayas a hacer esto y que hagas aquello y después que visites esto y después que entregues documentos. Es decir, la lista es larga, ¿no? Ok, perfecto. Pero papá y mamá saben perfectamente que no te puedes ir caminando porque es muy lejos. Entonces te tienen que dar el carro y aparte lo tienen que llenar con gasolina para que puedan dar el carro. Entonces tú ya te subes al carro y tú ya estás dispuesto a cumplir la misión, pero significativamente no puedes porque todavía no tiene gasolina. Podríamos decir que el ejemplo más bobo o simple de lo que quiero dejarte en tu mente es ese. Jesús no podía verdaderamente esperar que ellos empezaran a cumplir las encomiendas que dejó hasta que recibieran poder. Por eso les mandó que no se moviesen hasta que la promesa del Padre, Hechos 1:4, les fuera dada. No te vayas de Jerusalén, no empieces tu labor, no empieces a hacer lo que tienes que hacer hasta que no recibas esa investidura de poder. Y esa investidura de poder tiene cualidades. La veremos todavía más adicionalmente con respecto a la próxima semana, a la próxima lección, la lección número 4 de misión y propósito de la iglesia. Pero lo que sí te quiero decir es, entonces en este pasaje de Hechos está el cumplimiento de las palabras de Jesús. Y hay que analizar específicamente ese bautismo en el Espíritu Santo, porque va a ser el preámbulo, la frase del bautismo en el Espíritu Santo, o bautizados con el Espíritu Santo, tal cual lo dice Hechos 1:5, para poder entender la lección de la próxima semana. Bueno, cuando viene ese bautizo en el Espíritu Santo, que está identificando Jesús en palabras, que no solamente es el bautismo en agua, sino también en el Espíritu Santo, lo que está diciendo específicamente Jesús es, recibirás poder cuando haya venido sobre vosotros, cuando haya sido bautizado, podemos usar ese símil y esa relación entre los versículos exegéticamente hablando, entonces podemos usar esa relación de paráfrasis, pero recibiréis poder cuando haya sido bautizado en el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué es importante hablar del bautismo del Espíritu Santo como lo vamos a hablar la próxima semana? Pues porque está implícito que si no eres capacitado con ese poder, que si no recibes ese paracleto, que te esté acordando, que te esté diciendo las cosas que van a venir, es decir, el Espíritu Santo es el móvil en sí mismo, es el medio, el instrumento, es la gasolina, es la materia prima para poder cumplir verdaderamente la misión y propósito de la iglesia. Y Jesús lo deja prescrito desde que antes de que muriera incluso y padeciera en la cruz. De la misma manera entonces está llegando el momento en que los discípulos, apóstoles ahora ya, sean investidos de poder, pero con una cualidad de propósito. Y esto es muy importante, porque a veces pasamos desapercibidos este pasaje, sobre todo las denominaciones o corrientes cristianas y teológicas que creen solamente en el poder del Espíritu Santo y están esperando esa manifestación, y están esperando dones, y están esperando, como yo siempre lo digo, rayos y centellas, ¿no? No. Pasamos desapercibidos la frase, y me seréis testigos.
Tú dirás, bueno, es que es muy sencillo, ser testigo significa atestiguar o ver lo que está pasando y entonces mencionarlo y evidenciarlo. Y entonces vas a hablar de Jesús y entonces vas a atestiguar lo que Jesús es en tu vida y por ahí se van muchas referencias directas a qué significa ser testigos. Y no dudo que sea parte, mas sin embargo no es el significado. Ser testigos literalmente en el griego significa ser mártires, morir a causa de la encomienda. Eso significa ser testigos. Entonces, si vas a recibir poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre ti y sobre mí, o si ya sucedió, ¿cuál es el propósito de que seas testigo? O más bien, ¿cuál es el propósito de haber recibido el Espíritu Santo? Es que seas testigo, que seas mártir, que mueras por la misión. ¿Y cuál es la misión? La de hacer discípulos, la de predicar, la de sanar, la de exorcizar y liberar, la de gestar el discipulado y las enseñanzas de Jesús en las vidas de las personas y que estas personas a su vez verdaderamente crean y también manifiesten esas señales y sea productivo. Entonces, ¿cuál es el propósito en particular, en el general? Que Cristo como roca, Pedro como roca y tú como roca, si lo quieres ver así de tácito, como lo hemos estado analizando. Pero en esa intención, dentro de los propósitos del para qué tener el Espíritu Santo, es para que tú y yo muramos, punto. A, a razón de la causa. Eso es ser mártir, morir a razón de la causa. Morir a nuestros deleites y a nuestros pecados, morir a nuestros deseos, morir a nuestros trabajos, como lo hicieron incluso los discípulos, en el sentido de que dejándolo todo, siguieron a Jesús. Lo mismo que dijimos con Moisés, lo mismo que dijimos con Eliseo, los ejemplos que te he traído, que pudiese usar muchos más, pero ahorita solamente fueron esos, conforme hemos visto y hemos armado esta clase para ti. Lo que sí de alguna manera en bendición te puedo decir es que ese ser testigo es lo que nadie persigue con respecto al poder del Espíritu Santo de Dios. O al menos no conozco maestro o pastor de iglesia que evidencie fuertemente el poder del Espíritu Santo de Dios que diga, esto es para que yo muera, para que yo sea un mártir de Jesús. Y no en Jerusalén, ahorita voy a explicar Jerusalén, en particular Judea, Samaria y hasta el último de la tierra, sino en la región donde estás. Y de la región donde estás, obviamente te siembres, te des, y no sea tu anhelo y tu corazón, sino sea lo que Dios quiera, y que obviamente la demás gente sea primero que tú, y entonces sí te des a bendición de ellos. Y te lo digo con toda honestidad, en la carne te lo estoy diciendo, es dificilísimo, es duro, porque la carne se contrapone contra el espíritu, diría Pablo en Gálatas. Porque mi espíritu anhela una cosa y mi Espíritu Santo me dicta una cosa, pero mi familia y lo que hay alrededor dicen otra cosa. Y hasta te victimizan o te enjuician diciendo que lo que haces, como diría Jesús en Mateo 10, es del demonio. Si ya a Jesús le dijeron que era de Belcebú, pues cuánto esperarán que nos digan a nosotros, ¿no? O qué esperaríamos que dijeran de nosotros, mismo Jesús, Mateo 10. Entonces, en ese sentido, el ser testigo es verdaderamente ser mártir. Sufrir los padecimientos de la cruz, sufrir los padecimientos de tu propia cruz. El que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, parte de ser testigo, tome su cruz, parte de ser testigo y sígame, parte de ser testigo. Pero no lo queremos. La mayoría de los ministros que conoces incluso en YouTube o en las redes sociales, aparentemente grandes ministros, ellos primero quieren ser servidos, ellos primero quieren ver resuelta su vida, quieren tener a sus hijos en las mejores escuelas, quieren tener el mejor carro, quieren tener la mejor casa. Y no está muy lejos de lo que a mí me ha tocado simplemente como hijo de Dios y discípulo de Jesucristo. Uno de los pastores que tuve como mentor en mi vida, imagínate el tamaño de palabras que me dijo. Me dijo, mira, Fabián, un día tú vas a tener una congregación y vas a tener ovejas y vas a servir a Dios. Perfecto. Si quieres tener éxito en el ministerio, y así me lo dijo, júntate 10 personas que vivan, económicamente hablando, como tú quieras vivir. Y entonces los obligas a diezmar y entonces tú vives como ellos. Y ya tienes la vida garantizada. Obviamente ese tipo de frases no tienen nada que ver con ser testigo.
Y por supuesto que a algunos se les antoja. Pregúntale a los discípulos de Benijín, pregúntale a los discípulos de Cashluna, pregúntale a los discípulos de Tony, quién sabe qué, pregúntale a los discípulos de Guillermo Maldonado, que aparentemente son personas que figuran fuertemente como nombres de ministros y gente que es muy acaudalada y tiene ministerios muy prósperos. Pregúntales a ellos si es cierto que no persiguen el tener riquezas, el tener la vanagloria de los hombres, el tener todo ese tipo de cosas. Claro que lo persiguen. Y te digo con toda honestidad, ellos no tienen nada que ver con el cumplimiento de Dios y misión y propósito de la iglesia. No tienen nada que ver. Pregúntale a un Marcos Witt que cobra 500,000 pesos por irte a tocar a la iglesia. Y solo lo disfrazan diciendo, una ofrenda de amor, mi hermano. La ofrenda de amor es de 500,000 pesos. Pregúntale obviamente a todos los que comercian con el Evangelio. No tiene nada que ver con eso. Y si Pedro todavía existiera sobre este planeta Tierra, a ellos los maldeciría como maldijo a Mago, a Simón el Mago, que quería comprar por tener un beneficio carnal y beneficio económico el poder de Dios. Lo maldijo, dijo, tu intención y tu pecado sea sobre ti. A lo mejor podríamos decir, usando de lo que vimos de Juan, que entonces le retuvo ese pecado sobre la vida de Simón el Mago. No lo perdonó. Vio su corazón, vio su intención y dijo, no, por lo que has dispuesto en tu corazón, sea sobre tu vida. Eso fue lo que le dijo en el libro de Hechos, cuando Simón el Mago quiere comprar el poder del Espíritu Santo. Hay que leer, mis hermanos, hay que leer. Pero bueno, entonces entendiendo que debemos de ser testigos y debemos de relacionarnos con esa frase, para eso recibiremos poder. Para que entonces la vida de Jesucristo sea representada en nosotros y al representarla a las naciones y a la gente que nos rodee, entonces terminemos siendo testigos, terminemos siendo ultrajados, terminemos, ¿por qué no?, siendo muertos a razón del Evangelio. Me encanta verdaderamente un ejemplo de un amigo que era misionero y me cuenta esta historia. Dicen que en una región en donde había un grupo de caciques y un grupo de guerrilleros yendo en contra de las iglesias y de las reuniones en casa, se topó con ese testimonio en que estaban reunidos en un lugar, una X congregación, y estaban adorando, y estaban cantando, y iba a haber palabra, y iba a haber muchas cosas. Y casi al inicio de la reunión entran todos estos guerrilleros cortando cartucho de sus armas largas y empiezan a apuntar a todos, como para matarlos si es que continúan la actividad. Y les dice el principal de los guerrilleros, el que comandaba ahí a los guerrilleros en ese entonces, en esa situación, y les dice, a ver, en este momento les doy 1 minuto para que todos los que quieran ser salvos de esta masacre que vamos a provocar, entonces se salgan de estar aquí en la congregación y renuncien a lo que Dios, a su adoración a Dios y a la lectura de la Biblia como lo están haciendo. Inmediatamente la gente lo entendió y pum, 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 valoró su vida y se salió corriendo. Algunos pocos, realmente pocos, dice esta anécdota, se quedaron ahí esperando la masacre. Y dijeron, yo por Jesucristo. Perfecto. Una vez que salió la cantidad que salió de personas de esta congregación, de esa reunión en particular, inmediatamente todos estaban esperando, se cerraron las puertas y pusieron los cerrojos y estaban esperando la masacre, los balazos y la muerte. Y en eso agarró el comandante, se quitó la capucha que traía que le cubría el rostro, y entonces le dijo al pastor o a quien se quedó ahí dirigiendo, bueno, ahora sí, pongámonos todos a adorar y a recibir la palabra de Dios, porque ahora sí estamos los que debemos de estar. Y entonces se quedaron ahí los que entraron también para adorar a Dios. Es un ejemplo a lo mejor incluso que no sé si sí existió en la realidad, él me lo cuenta como si fuera verdad, o me lo contaron alguna vez como si fuera verdad. Lo que sí te quiero decir es, a veces eso pasa en el ministerio. Y si queremos la gloria de Dios, y si queremos la prosperidad de Dios, y si queremos tener carro nuevo, y si queremos tener nuestro trabajo, y que nuestra salud no sea mermada, y si queremos la gloria de Dios, y que su Espíritu Santo se manifieste en nosotros, pero no cumpliendo
lo que un versículo encapsula en una misma palabra: me seréis testigos. Tú puedes ser testigo de Dios. Yo puedo ser testigo de Dios. Y de hecho ni siquiera es si quiero, es lo que le sucede a continuación, después de ser investido de poder y al estar haciendo ministerio, es lo que te depara. ¿A cuántos de nosotros le entraríamos verdaderamente al ministerio si nos dijera es que en cuanto entres al ministerio, a los años que vayas sirviendo, poco a poco vas a ir muriendo y desapareciendo? Y va a llegar un momento en que vas a morir. Como le sucedió con Pedro. Si Dios mismo bajara desde los cielos y Jesús te hablara de frente a frente, carnalmente hablando, y te dijera: apacienta mis ovejas, y después de un tiempo vas a morir crucificado de cabeza, como se lo dijo a Pedro. Bueno, no exactamente le dijo crucificado de cabeza, le dijo lo que le dijo, pero dándole a entender que iba a morir de esa manera. ¿Tú tomarías el ministerio? Ahora que está siendo descubierto que debemos de ser mártires de Cristo, ¿sigues todavía por Cristo? Algunos, mis hermanos, y lo digo con respeto, dentro de las iglesias donde incluso operamos, las ovejas, algunas ovejas o algunos congregantes, ni siquiera su familia sabe que son cristianos. Ni siquiera en su escuela saben que son cristianos. Ni en su trabajo saben que son cristianos. ¿Cuánto más van a querer ser testigos? Pero para eso es recibir poder. Lo último que te puedo añadir es que en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último en la tierra, es un flujo circunscrito a un punto en particular de origen. Jerusalén, en el centro; Judea, aledaño; Samaria, aledaño; y hasta el último en la tierra, como círculos más grandes, pero circunscritos a un mismo punto, el punto de salir de Jerusalén. Entonces, lo que podríamos decir es que este impacto siempre es zonal y creciente a la zona. Si empiezas en una colonia, de esa colonia te vayas, o en una calle, de esa colonia vayas a la cuadra, de esas cuadras vayas a la colonia, y de la colonia bendigas el municipio en el que estás. Eso es lo que pudiese ser traducido en función de Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Se podría ver más, pero yo creo que eso es lo importante. Y lo vemos en el libro de Hechos, que empezaron en Jerusalén, se siguieron en Samaria, a Judea, y siguieron en Samaria, y después siguieron hasta el último de la tierra, de lo que era conocido en aquel entonces como el mundo completo, ¿no? Podríamos que terminar. Pablo por lo menos terminó en España, ¿no? Por lo que se dicta en sus viajes y en sus arraigos domiciliarios, que era lo último conocido como la última parte del mundo en aquel entonces. Entonces, podremos decir que los discípulos sí cumplieron con esto. ¿Qué tal tú? ¿Qué tal yo? Hasta aquí entonces las palabras de Jesús analizadas como las analizamos en estos videos. Hasta aquí entonces todo lo que vimos en cuestión de los pasajes. Vamos a ver mucho más, queda mucho más por tratar, pero esto podría ser los pasajes céntricos para hablar de la Gran Comisión. Recordando el primer video, el segundo, el primer video y este también que estamos platicando con respecto a la Gran Comisión. Piensa en ello, medita en ello. Te dejo una tarea. Sigue sumando a tu cuadro que me estás presentando semana a semana de misión y propósito de la iglesia. Recuerda que son dos columnas. ¿Cuál es la misión? Y me presentas todas las características y me presentas todo lo que engloba poder cumplir con el propósito y cuáles son los propósitos. Entonces vas poniendo ahí. Suma de estos pasajes entonces la Gran Comisión y los pasajes que vimos, cuál es lo que escrituralmente estamos viendo, como el tema de el perdón de pecados que vimos en Juan, como el tema de predicar a las naciones, como el tema de toda potestad me es dada, es decir, todo como lo vimos. Velo ahí tomando nota y preséntamelo en un documento, y entonces podremos seguir avanzando en esta hermosa materia. Ya no tengo más por el momento el día de hoy que mencionarte. Ya hemos mencionado todos los pasajes que circunscriben las palabras de Jesús en un mismo punto, previo a su ascensión a los cielos. Y entonces, bajo esa premisa y bajo esa intención, pues nos quedamos hasta ahí. No obstante, te digo, si tienes algo más que comentarme, si tienes algo que añadir en tu tarea, házmelo saber y estaremos con todo gusto dispuestos para poder pues mencionar lo que tú nos comentes y poder interactuar contigo y esclarecer cualquier tipo de duda, ¿no? Bueno, sin más por el momento, ya te he dejado tu tarea.
Esperamos vernos la próxima semana. En el nombre de Cristo Jesús te bendigo. Gracias por tu atención. Cuídate mucho. Dios te bendice.